Entonces, tarea uno para la próxima sesión, vamos a meternos un poquito con la estructura de trabajos en multiarchivo, porque lo que vamos a hacer es agrupar nuestro archivo IFC que vamos a sacar de Revit en Allplan, y pues eso nos va a servir también para organizar un poquito más nuestro cronograma, nuestra línea de tiempo, y por otro lado para la impresión en formatos PDF 3D. ¿Revit lo puede hacer? Sí. Es más, ustedes pueden meterse aquí al carrito de compras, a la tiendita. Se van a dar cuenta que, pues como siempre, nos abre las apps de Autodesk, PDF 3D. Y hay algunos programas que permiten hacer eso. Casi todos son de pago. Entonces ahí está la pequeña desventaja. Esto es demo, estos son $5 mes, estos son versiones de prueba, etcétera, etcétera. Entonces, bueno. Lo que voy a hacer ahorita es un pequeño ejercicio sobre trabajo colaborativo, sobre cómo trabajar diferentes personas en un archivo o en diferentes archivos. Entonces, para ese efecto, voy a utilizar tres herramientas. La primera es la herramienta de vínculos, otra vez. La segunda es la herramienta de worksets, de grupos de trabajo. Y la tercera, pues también va a ser esos worksets, pero también vamos a utilizar otra herramienta que es el Beam Server.center de Zipe. Beam Server.center. Entonces aquí también les voy a recomendar que accedan y creen su propia cuenta. Beam Server, siempre fomentando el uso de OpenBeam de formatos IFC. Entonces esto está totalmente en español. Uh, bueno, de hecho está en varios idiomas. Tiene su propio video de presentación. Aquí está, no tiene cuenta, regístrese. Uh, entonces, pues yo podría vincularme acá con mi cuenta y bajo el apartado de proyectos, este fue el proyecto que hice en la última clase y es más o menos lo mismo que voy a hacer ahorita. Todos estos programas que vamos a revisar están basados en BCFs. BCFs, para los que no conozcan, son Beam Collaboration Format. Es precisamente una forma de estandarizar la trazabilidad en los proyectos, quién se puede unir, qué ficheros pueden descargar, dónde están las incidencias dentro del modelo, cómo resolverlas, cómo asignar roles y responsabilidades, un poquito de lo que ya hemos visto en Navis. Pero en este caso lo que me permitiría es permitir organizar un equipo de trabajo. Noten que aquí la misma interfaz me está diciendo esto es un proyecto, me está diciendo quién es el propietario, me está diciendo qué tipo de proyecto es, cuándo lo modifiqué, me aparece la actividad del proyecto, cuántos cambios se han producido, por qué se produjeron, a qué hora se produjeron. Me está diciendo también un poquito gestión en términos de equipo y de archivos. Entonces, cuántas personas están invitadas a unirse a este proyecto y qué tipos de archivos se están manejando. Entonces ahí ustedes están viendo los típicos de modelo y planos, como son IFC y GLTF, modelos DXF y PDF planos, y pues formatos un poco más números, que el BC3 y el XML. Y pues ahí está toda la trazabilidad del proyecto. Tiene la facilidad también de tener un visualizador que se mueve supremamente rápido, es decir, esto eh, no depende ya de los recursos de su computador, lo único que necesitan es cualquier navegador. Por ende,
La Beam Server tiene su propia aplicación para teléfono, para tabletas. Play Store y iOS tienen, creo que todavía no está en Windows Mobile, pero bueno, para eso ustedes tienen la página web. Entonces ustedes pueden recibir notificaciones respecto a los cambios que se han hecho en el modelo casi que en tiempo real. Y pues acá ustedes tienen acceso, por ejemplo, a aprender las diferentes disciplinas que hayan cargado en el módulo. En este caso el módulo arquitectónico, módulo hidrosanitario. Yo podría empezar a jugar con transparencia, con la visualización de los objetos. Esto es lo mismo que hemos hecho nosotros en clases. Y la facilidad de seleccionar. Vamos a cerrar esto. La facilidad de navegar al interior del proyecto. Entonces, por ejemplo, ya que ustedes están hablando de presentaciones, yo simplemente podría crear mi módulo y decirle, dale vuelticas en automático. Uh, Generar también un listado de vistas estándar o, no sé, utilizar las diferentes herramientas para poder hacer, apaguemos esto, para poder hacer las secciones en, pues en cualquiera de los planos que ustedes necesiten. Listo. Bueno, en este caso voy a quitar transparencia de la arquitectura. ¿Qué más les puedo decir? Esta plataforma está hecha precisamente para poder compartir. Entonces aquí hay tres pestañas que son supremamente importantes. La primera es el dashboard, es la lista de proyectos. Aquí donde dice avisos, pues ustedes van a tener las anotaciones, las incidencias, los mensajes que hayan dejado las otras disciplinas respecto a los proyectos, como ajuste, cambie, modifique. Recomendaciones, pues recomendaciones. Archivos, aquí ustedes tienen acceso a todos los diferentes archivos que pueden ver y descargar, visualizar y descargar. Equipo, el equipo de trabajo, todas las solicitudes de personas que están tratando de ingresar o que ustedes vayan a invitar al proyecto, y pues el historial es simplemente la misma trazabilidad. Aquí objeto de acción, ahí habían muchas personas. La misma trazabilidad pero en formato extendido de lo que ustedes están viendo en esta gráfica y en estos cambios. Entonces, pues es una plataforma muy interesante que les va a permitir a ustedes comunicarse en tiempo real. Si ustedes hacen clic aquí en este iconito, también pueden ir a la tienda. Aquí hay una cosa que dice Store, tienda. Se van a dar cuenta de... por cierto, sacaron una aplicación que se llama OpenBeam COVID-19, que ya se les ha recomendado a muchas personas que le peguen una revisada, es totalmente gratuita. Aquí ustedes pueden cargar sus modelos IFC de proyectos arquitectónicos. Pues ya que estamos en pleno distanciamiento social por temas de pandemia y toda la reactivación a nivel comercial y laboral, pues este programa seguramente les va a permitir a ustedes hacer cosas muy interesantes como cargar su archivo en formato IFC. Lo pueden cargar directamente desde acá, desde Beam Server, lo cual implica que ustedes no tienen que tener acceso, y les puede ayudar con cumple o no cumple los temas de seguridad. Es decir, cumple con el distanciamiento. Yo aquí puedo empezar a diseñar mi oficina y revisar si cumple o no cumple con los estándares de seguridad. Y puedo empezar a posicionar cosas como máscaras, tapabocas, guantes, etcétera. ¿Eso para qué? Precisamente para poder, por ejemplo, verificar que una oficina cumpla con sus estándares, que
En el caso de ustedes ahorita que seguramente están diseñando algún edificio institucional, pues los edificios institucionales deberían estar preparados para este tipo de cosas, entonces um, verificar el cumplimiento de todo este asunto. Mm, Como les decía, aquí en la tienda ustedes van a encontrar el complemento casi que de primeras, se llama complemento para Revit. Creo que en este momento el internet no es el mejor, pero bueno. Y el complemento para Revit lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, permitirles trabajar directamente, subir su modelo de Revit a beamserver.center, lo va a subir en formato IFC, ya les contaré un poquito más en detalle cómo funciona. Eh, pero bueno, aquí es como plataforma, como sede, como entorno común de datos, podemos utilizar plataformas externas a Autodesk. Ustedes pueden utilizar también plataformas como el Drive de Autodesk o como el Hub de Autodesk o como el BIM 360 de Autodesk. Um, Sin embargo, las dos primeras son solo para la visualización y descarga de archivos. Y la tercera sí está un poquito más enfocada a esto mismo, sin embargo es una plataforma de pago. Entonces, pues nada, acá les dejo la recomendación. Ya abrió la tienda, entonces aquí está incluso cosas como un IFC Builder. Desde acá ustedes en algún punto, por ejemplo, si fuesen ingenieros eléctricos y no requieren del diseño o no tienen un levantamiento en formato BIM, pues ustedes simplemente pueden descargar una herramienta que es totalmente gratuita y crear su propio modelo IFC de un edificio, de un espacio de un edificio. Evidentemente esto no tiene todas las ventajas de ser un programa tan robusto como Revit, como el Plan, como pues incluso con la misma suite de CIPE. Sin embargo, pues es lo suficientemente básico como para que yo modele un entorno de muros, unas perforaciones y poder hacer un estudio de iluminación al interior de un espacio. Entonces aquí hay varias cosas que les voy a recomendar. Uh, para este ejercicio y para lo que van a hacer ustedes, lo más probable es que tengan que descargar el plugin de OpenBeam. Ustedes simplemente lo descargan, lo instalan y dentro de su Revit les va a instalar un tema que ya vamos a revisar. Otra aplicación que les voy a recomendar que utilicen, por ejemplo, una que yo utilizo bastante es esta, Beam Collab. Es un visualizador de modelos IFC que igual ustedes pueden empezar a trabajar totalmente gratis para ver sus archivos, que tienen muchas herramientas. Y pues ya tienen versiones de pago un poquito más interesantes, un poquito más complejas. Pero digamos que esta es bastante buena para empezar a revisar los modelos localmente para tenerlos en su computador. Entonces si yo me voy aquí a precios, por ejemplo, se van a dar cuenta que yo puedo hacer en la versión gratuita una gestión de incidencias, es decir, choques en formato BSF, que era el formato de colaboración que les decía, Beam Collaboration Format, subir y descargar esos mismos BSFs, etcétera, etcétera. Entonces la versión es más que funcional en su versión gratuita. Seguramente un poco más adelante pues ya se darán cuenta que hay algunos elementos que se nos quedan cortos, pero insisto, esto ya es como para uh, extendernos un poco en un trabajo más profesional y complejo. Entonces tenemos tres tareas. La primera es descarga de software de modelos BIM. La segunda es descarga de, o bueno, abrir cuenta en beamserver.center y la respectiva descarga del plugin. Y la tercera es la descarga y utilización de un programa gratuito para ver IFC. Entonces mi recomendación es utilizar estos.
Respecto al flujo de trabajo colaborativo, yo simplemente voy a abrir un proyecto. Bueno, abrir, más bien, en lugar de crear, busquemos donde hay alguno no tan pesado. Alguno de estos podría funcionar. La clase 001 de representación. Ese va a ser mi archivo de prueba. Lo voy a guardar acá en el escritorio. Ah, ya está en red. Ok. Bueno, no importa. Vamos a corregir eso. Y el objetivo ahorita es que por un lado yo pueda desarrollar instalaciones y por otro lado yo pueda desarrollar nuestro trabajo colaborativo, bien sea localmente, bien sea en línea o no sé, como lo necesite. Mm, Voy a guardar este proyecto con nombre de prueba clase de red. Y abrámoslo. Listo. En este caso lo que tengo es un proyecto cualquiera, totalmente arquitectónico, eh, trabajado por una sola persona. Puede ser recién creado, puede ser un proyecto que ya he trabajado anteriormente, no hay ningún problema. Voy a coger y voy a borrar muchas de estas cosas. Si se dan cuenta no tengo mayor inconveniente. Es simplemente lo que ustedes ya han hecho y lo que ustedes ya saben hacer. En este caso voy a utilizar yo una forma de trabajo local. Ustedes lo pueden hacer con la plataforma de BIM 360 en caso que estén trabajando a distancia, aunque les comento esto requiere bastante comunicación. Voy a guardar mi proyecto. Se llama Proyecto Prueba Red. Me está botado en el escritorio. Es un proyecto totalmente local. Esto equivale al ejercicio que nosotros haríamos en una clase presencial si tuviésemos un switch y estuviéramos todos conectados en red por cable o por Wi-Fi a la misma red, si tuviésemos una carpeta compartida. Hasta ahí eso es un punto vital, un punto muy importante. Eh, entonces, lo primero que yo tengo que hacer para activar un trabajo colaborativo, yo creo que es el fundamento más importante, es verificar el nombre de usuario. Voy a entrar a File Options, Archivo Opciones, y ustedes se dan cuenta que acá yo tengo un nombre de usuario persona 1. Esto precisamente porque es para nuestra clase de red. Lo más normal es que acá el nombre de usuario sea el mismo de su correo electrónico, el mismo de su licencia educativa. En este caso yo tengo mi cuenta personal, edgar.rubio, de Gmail, pero insisto, seguramente ustedes tendrán acá su correo electrónico institucional, unal.edu.co. Entonces, si lo tienen acá como su correo personal o su correo institucional,
y van a trabajar con otra persona, es fantástico, es lo que ustedes necesitan porque el correo ustedes no cambia, nunca se les va a olvidar, entonces esta información es única. Si ustedes dependen, por ejemplo, de un computador que utilicen varias personas, una licencia que yo utilizo por la mañana con un usuario y por la tarde con otro usuario, entonces lo recomendado es que cada uno de los usuarios tenga su nombre personal, salvo que sea un puesto de diseño que se dedique únicamente a una función, pues ahí sí no me importaría cambiar el nombre de usuario. Pero mi recomendación siempre va a ser correo electrónico. Entonces, aquí también notamos otras cosas como que la frecuencia de trabajo colaborativo en la que guarda, en la que actualiza los archivos es cada 5 segundos. Entonces, es curioso. Esto lo vamos a ver ahorita. Eh, Como yo no tengo forma de mostrarles en pantalla a ustedes en este instante dos computadores diferentes, entonces lo que voy a hacer es abrir un Revit en la mitad de la pantalla y acá tengo abierto otro Revit en la otra mitad de la pantalla. Entonces vamos a decir que esta mitad es un usuario y esta mitad es otro usuario. Si entro acá, esto no debería estar así. Ok. Si entro acá y le digo abrir escritorio y selecciono mi archivo que se llama prueba de red, el programa me va a botar una imposibilidad informática de abrir el archivo en dos computadores o dos personas al mismo tiempo. Entonces acá me bota una advertencia que dice, oye, este archivo lo está editando otro usuario. Si usted quiere continuar, no puede guardar los cambios hasta que la otra persona cierre o sus cambios se verán sobrescritos sobre los del otro usuario. Entonces, ¿qué quiere hacer? ¿Continuar o cancelar? En este caso, lo más común es que uno le diga continuar y lo guarde con otro nombre, lo cual implicaría que yo tengo dos diferentes versiones de archivo. En este caso, yo lo cerré. No hay ningún problema. Voy a entrar aquí a File Options, Archivo Opciones. La persona de la izquierda se llama persona 1. Esto se va a llamar usuario A. Entonces tengo dos personas totalmente diferentes. Para verificar, ya sabemos, este se llama usuario A y para verificar, File Opciones, este se llama persona 1. Oh, entonces, para activar el trabajo colaborativo es muy simple, lo único que voy a hacer es entrar a la pestaña de colaboración y acá vamos a presionar colaborar. Como ya les dije, yo voy a trabajar en un solo computador o si nosotros lo estuviéramos haciendo presencial podríamos colaborar en una red local, pero si ustedes van a trabajar de lejos necesitan su cuenta de BIM 360. Si no la tienen pueden abrirla, creo que tienen 30 días de prueba para poder trabajar con esto sin ningún inconveniente. Entonces le voy a decir acá utilizar mi red local porque estoy trabajando yo conmigo en mi computador y listo, ya quedó activo. Aquí ustedes acaban de notar que se prendieron un montón de herramientas. Eh, entonces esta es la última vez que ustedes van a poder presionar el botón de guardar. El programa les dice guardar archivo como modelo central. Esta es la primera vez que este proyecto va a ser guardado desde que usted activó el trabajo colaborativo. Entonces, este proyecto se va a convertir en un módulo central. ¿Desea guardar el proyecto como módulo central? Y él le recomienda, si quiere, dígale que sí, o si quiere, guárdelo, dígale que no, y más bien dele guardar como para guardarlo con otro nombre. Le voy a decir que no, y vamos a hacerle caso al programa. Archivo, guardar como, y lo puedo guardar en cualquier otra localización con cualquier otro nombre. En este caso, como solo estoy trabajando yo, le voy a decir que sí. En el momento de hacer eso, este archivo que nosotros estamos trabajando se convierte en un modelo que se llama modelo central.
Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es alojar este edificio en un servidor y lo vamos a cerrar. Ya no vamos a trabajar más con esto. Cada uno de los otros usuarios va a hacer copias locales de este archivo y va a empezar a alimentarlo. Cada vez que sincronizan, lo que hacen es engordarlo. Están sincronizando esos cambios con este modelo que está alojado por allá en algún sitio. Entonces, vamos a cerrar. El proceso ahora en cualquiera de los dos computadores va a ser el mismo. Le vamos a decir abrir. En caso que ustedes hayan utilizado el BIM 360, pues por acá les aparecerá el Revit Server. Yo voy a... aquí está, BIM 360. En este caso, como yo estoy trabajando desde el escritorio, pues busco el escritorio y selecciono mi proyecto. Y acá notamos un par de cosas curiosas. Primero, si yo selecciono estos proyectos que estaban por ahí, que nosotros ya hemos visto, prueba de red, se dan cuenta que son archivos locales, que son archivos que yo hice en mi computador o que solo una persona está trabajando, pero cuando selecciono el que acabo de utilizar, me aparecen aquí estas opciones prendidas. Aparecen activos, crear nuevo local y desvincular del central. Entonces, eso ocurre porque el programa ya reconoce que esto fue trabajado en red, o por lo menos que tiene activa la herramienta de trabajo colaborativo que acabamos de revisar. Por otro lado, me aparece aquí una cosa que tiene el mismo nombre del archivo, pero dice copia de seguridad. Y tiene adentro unos archivos, ustedes ven ahí en el puntero del mouse que tiene archivos RWS, archivos.dat, ahí está toda la copia de seguridad del proyecto. Entonces yo lo que voy a hacer es selecciono este archivo en red, le voy a decir Open. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro computador. Le voy a decir archivo, abrir. Voy a seleccionar el mismo proyecto, prueba red y Open. Y en este caso ustedes están notando que el proyecto abrió en los dos computadores sin ningún problema. Una de las cosas curiosas que vamos a ver es que en esta interfaz de Revit el archivo ya no se llama prueba de red. El archivo se llama prueba de red guión bajo el nombre de usuario. Entonces este se llama prueba de red persona 1, que fue el nombre que le pusimos a este usuario. Y en este otro computador el archivo se llamará prueba de red guión bajo usuario A. Ahí está, prueba de red guión bajo usuario A. Entonces lo que estoy haciendo es dos copias locales. Ustedes se dieron cuenta que cuando yo le dije archivo abrir, se activaron las dos casillitas de abajo y por defecto lo que está haciendo él es crear un nuevo local porque yo no voy a dañar, no voy a afectar el archivo central. Si se dan cuenta, aquí me aparece activo el botón de guardar. La pregunta del millón es ¿dónde está guardando? Si nos vamos a File Options, Archivo Opciones, bajo la pestaña de File Locations, localización de archivos, él les dice que la ruta donde está guardando las cosas por defecto es en documentos, en mis documentos. En mi caso yo tengo mis documentos guardados en mi partición, en este otro disco duro, ahí está mi carpeta de documentos, entonces acá están guardados los dos archivos, prueba de red persona 1, ¿dónde era que estaba? Prueba de red persona 1 y por otro lado prueba de red usuario A. Entonces lo que ustedes están haciendo en este momento, cada una de las 2, 3, 5, 10, 20 personas que están trabajando en este archivo es trabajar localmente en sus computadores. Aquí hay un manejo que es totalmente interno y que depende de los protocolos que vayan a utilizar, los protocolos, las formas de trabajar que les esté dictando su manager, su gerente BIM, sobre cómo trabajar el archivo.
Es decir, acá yo podría entrar a la pestaña de colaboración y activar los worksets, los grupos de trabajo. Es decir, él me dijo que cuando active la opción worksets, la opción de grupos de trabajo, todos los objetos de construcción los movió aquí, a workset 1. Y el dueño de ese workset es persona 1. Y acá él me dice que los ejes y niveles oh, sí, los dejó aquí dentro de este otro workset que se llama ejes y niveles compartidos, que también tienen un dueño que es la persona de la izquierda. Este pudo haber sido una tercera persona, es decir, pudo haber sido el gerente de proyectos que en su computador vino, activó el trabajo colaborativo y él es el único dueño de todos los objetos y de los ejes y niveles, lo cual hasta cierto punto da una garantía de que estos objetos no van a ser modificados. Ya vamos a ver por qué. Um, entonces, lo más normal es que yo cree un workset con lo que sea que yo tengo que hacer. Si yo tengo que hacer muros interiores, pues lo utilizo también con filtros de muros interiores. Si yo hago fachadas, si yo hago pisos, si yo hago estructura, en este caso yo voy a hacer un workset nuevo que se llama, pongámosle, muros exteriores y mi nombre, persona 1, aceptar. Y él me dice, oiga, usted acaba de crear un nuevo grupo de trabajo, ¿va a trabajar sobre él? En este caso yo le voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque eso significa que todos los objetos que yo vaya a crear, yo soy el dueño de esos objetos. Y esta persona va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, colaboración, worksets. Voy a venir acá y voy a crear un nuevo grupo de trabajo que se llama, no sé, paisaje, usuario A. ¿Desea convertir ese workset en su archivo actual? Le voy a decir que sí y ya podemos trabajar en red. Entonces, esta persona va a coger su acta o su listado de actividades para realizar el día de hoy y va a empezar a realizar muros exteriores. Entonces, él va a hacer el cerramiento del proyecto. Por ende, no sé, hagamos cualquier cosa. Voy a hacer un muro esbelto de ladrillo de piso 1 a piso 2. Entonces, este va a ser todo el cerramiento exterior del proyecto. Y esta persona, en su listado de actividades, como va a ser el paisajismo, entonces va a colocar aquí una serie de muros para cortar el sol en esta fachada y una matera por allá afuera. Entonces lo mismo, él viene acá, va a crear unos muros. Vamos a hacerlos con ese mismo genérico de 20. Entonces ahí tengo un par de muros y voy a hacer unos anchos con 80 centímetros de altura. Entonces ahí tengo mi paisajismo. Listo, se terminó la jornada. En mi protocolo, en mi forma de trabajo, nuestro señor gerente nos dirá, antes de salir de trabajar o antes de salir al almuerzo, deje sincronizando sus proyectos. ¿Qué significa eso? Significa que yo los voy a guardar localmente en mi computador. En este caso, las dos personas guardaron en mis documentos. Pero cuando presionen aquí al lado, ese botón es este mismo que aparece en la pestaña de colaboración que se llama sincronizar con el central. Lo que están haciendo es alimentar estos cambios con ese proyecto que está por allá alojado en el servidor. Él les pregunta aquí, ¿qué más desea alojar? O hay una palabra que se llama relinquish, que es renunciar. ¿Desea usted renunciar a los derechos de algunas cosas? Eso después lo vamos a ver. Aquí les aparece comentarios. Mi recomendación es escriban algo. Escriban algo. Esto se va a convertir en su acta de actividades, en su acta de trabajo. Entonces yo voy a escribir un comentario suelto, pequeño. Es decir, no va a decir
Yo moví el muro 1 y modifiqué la ventana 2, cambié la puerta 3, modifiqué la... No, algo muy general. Modificaciones, en este caso, cerramiento. O trabajo sobre muros interiores o trabajo sobre muros exteriores. Y los cambios ya quedaron guardados en ese archivo central. Esta persona va a hacer exactamente lo mismo. Esta persona va a sincronizar y va a decir que en el archivo central que se llama prueba red yo hice los, no sé, paisaje, los muros exteriores. Aceptar. Y él no solamente alimentó sus cambios, sino ya está viendo reflejados los que hizo la otra persona. Entonces llegaron todos a su siguiente jornada laboral, después del almuerzo o el día siguiente, y esta persona, cuando va al 3D, se da cuenta de un pequeño inconveniente, y es que tiene configurados o tiene acá los cambios que él guardó, pero no está viendo el paisajismo. ¿Por qué? Porque él alimentó los cambios al modelo central primero y este los alimentó después. Entonces seguramente aquí hay mucha información desactualizada. ¿Qué tiene que hacer él? Uno pensaría que tiene que sincronizar, pero no tiene que sincronizar porque él no ha hecho cambios. Simplemente va a presionar el botón que dice recargar los cambios y aquí le va a refrescar el modelo con todos los cambios que han hecho las demás personas. Si él en su listado de actividades tenía que hacer estas materias porque son exteriores y no el de paisaje, y yo tengo 10 o 20 personas trabajando acá, pues yo puedo dejar el puntero del mouse ahí encima y miren que lo primero que me dice es paisaje UA, me está diciendo que workset pertenece. Si yo toco este objeto me dice que pertenece a ese workset usuario A, paisaje usuario A, y que fue editado o creado por esta persona. Entonces yo tengo toda la información para saber a quién asignar responsabilidades, a quién decir qué hizo o qué no hizo. En las opciones de visualización, acá en la parte inferior, tengo display. Bueno, tengo cómo mostrar en pantalla la forma de trabajo colaborativo. Entonces yo acá le puedo decir, muéstrame por ejemplo los dueños. Yo, persona 1, soy el dueño de todo el módulo central, ejes y niveles, porque yo fui el que activó el trabajo colaborativo. Y otra persona es el dueño de esas materias. ¿Qué otra persona? Pues ya sabemos que nosotros podríamos entrar acá y decirle configuración y ahí me dice quién es el nombre de usuario. Ahora, pueden haber 2 o 3 o 4 personas trabajando en el mismo workset, pueden haber muchas personas trabajando en los muros exteriores y yo no quiero ver los worksets, quiero ver los dueños de los archivos. ¿Por qué? Porque de pronto este lo hizo una persona, está bien, este lo hizo otra persona, está bien, pero este lo hizo una tercera persona y está mal. Entonces yo podría decirle, muéstrame los dueños de los archivos. Insisto, en este caso pues no es gran cosa, no va a haber muchísimos cambios porque solo tengo 2 usuarios. Uh, y él me estaría mostrando los nombres de los dueños. Creo que esa era la misma que había seleccionado ahorita. Sí. Entonces tengo estas dos formas de visualización por worksets. Esto está en un workset que se llama 1, grupo de trabajo 1. Esto está en otro que se llama grupo de trabajo muros exteriores. Y esto está en otro que se llama paisaje. Yo puedo decirle al programa eso. Muéstrame o los worksets o los dueños. Entonces aquí está el display. Pues obviamente hay un cuarto grupo de trabajo que se llama ejes y niveles. Pues en este caso los niveles están en verde, los niveles pertenecen a ese workset. Vamos a apagar esto. Entonces 2, 3 personas pueden estar alimentando el modelo sin ningún problema. El problema radica cuando modifican los objetos que ya existen. ¿Por qué? Simplemente porque ahí empieza a jugar el rol de quién es el dueño, quién es el
owner y quién pidió prestado ese archivo. ¿A qué me refiero con eso? En este caso, la persona 1, la persona de la izquierda, es el dueño de todos los objetos de modelo. Y los dos tienen en su listado de actividades que en el segundo piso, los dos van a ir al segundo piso, tienen que abrir una puerta o una ventana en este muro. Entonces, si se dan cuenta, los dos personajes van a trabajar sobre este muro. Entonces, esta persona fue la primera, por ejemplo, en trabajar sobre ese objeto y va a hacer clic en pantalla. Pero ¿de qué me doy cuenta? Me doy cuenta que ese muro ya tiene un dueño. Y el programa me está diciendo, mire, persona 1 es el dueño de ese objeto y usted no puede modificarlo hasta que renuncie a los derechos de ese muro. Obviamente este muro está haciendo parte del workset que está trabajando esta persona, entonces esta persona seguramente no va a renunciar sobre ese objeto. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a decir place request. Le voy a pedir permiso. Y él me dice que un request, que una petición va a ser abierta en este computador. Entonces voy a cancelar y voy a repetir el proceso. Voy a hacer clic acá muy rápido para que se abra la ventanita. Entonces, cuando este le da place request, en menos de 5 segundos a esta persona le habrá llegado un globito, pues que por efectos de resolución de pantalla no alcanzó a salir acá, pero yo lo puedo ver acá. Miren que se activó como una lucecita con un 2 puntos y tengo una petición. Me está diciendo que el usuario A está tratando de cambiar el workset 1 del cual yo soy dueño, es decir, quiere cambiar este muro. Entonces seguramente yo cojo el teléfono, abro mi ventanita de chat y le digo, oye, ¿usted para qué quiere cambiar ese muro? Me dice, no, es que ya estoy colocando la puerta en piso 2. Entonces yo podría simplemente uh, seleccionar el permiso y decirle, ¿le concedo el permiso o simplemente le digo rechazar porque eso está dentro de mis actividades? En este caso yo voy a conceder permiso, cerrar, y de nuevo en menos de 5 segundos a esta persona le llegó la notificación diciendo le acaban de dar permiso. Entonces cierro y ya mi puerta está creada. Eso es en este caso en el que cada uno está trabajando en su propio workset y este personaje se metió en un tercer workset del cual no es dueño. Como les decía, varias personas pueden llegar a trabajar en el mismo workset. Voy a meterme aquí al workset 1 y voy a meterme aquí al workset 1. En este caso, por ejemplo, repito, yo voy a crear este muro, lo voy a sincronizar y le voy a decir ok. Esta persona lo mismo va a sincronizar, le va a decir ok. Entonces acá ya me debería aparecer ese muro exterior. Como yo estoy en el workset 1, vamos a tratar de colocar la puerta, quedó por fuera. Me va a volver a salir exactamente la misma petición. Tiene que pedirle permiso. Entonces lo mejor es no modificar objetos, salvo que yo tenga el permiso para modificar esas diferentes entidades. Hay un tercer tipo de trabajo que es un esquema de worksets mucho más abierto, en el que todas las personas pueden trabajar en un tercer o cuarto workset que se llamaría workset 1 o que se llamaría como ustedes quieran realmente, y las dos personas podrían alimentar, pero como les dije, el problema no es alimentar, es modificar. Entonces en este caso ustedes podrían llegar a cambiar un objeto, pero lo mismo, si ustedes fueran los primeros en modificar este objeto, ustedes se convertirían en los dueños de ese archivo y la otra persona tendría que pedirles permiso.
Estamos un poquito mal de horario. Entonces voy a guardar, sincronizar y cerrar. Cuando cierro el archivo, file, close, el programa me dice, usted todavía tiene elementos editables en su archivo. ¿Qué quiere hacer? ¿Renunciar a esos elementos y renunciar a los worksets, renunciar a los grupos de trabajo, o quiere seguir siendo el dueño? Entonces, esto también depende de lo que está escrito en su protocolo, de lo que ustedes quieren hacer. Si ustedes son los únicos dueños y responsables de sus objetos, pues ustedes pueden seguir siendo los dueños. Keep ownership. Pueden seguir siendo los dueños de su elemento y de su grupo de trabajo. Si, por ejemplo, yo empecé a crear aquí unos objetos exteriores, pero yo sé que seguramente el paisajista los va a tener que modificar, pues yo puedo renunciar a los elementos y renunciar a ese workset para que sea esa persona la que los modifique. En este caso yo podría decir que voy a mantener la autoría. Entonces, en este caso, esta persona no podría modificar ninguno de los objetos hasta el día siguiente que abra este archivo. Seguramente él va a tratar de hacer los cambios y al día siguiente, cuando esta persona se conecte, ahí en su cuadro de diálogo le va a salir que tienen 5, 10 o 20 incidencias, tiene 20 pendientes para resolver. Entonces, esta persona va a hacer lo mismo, va a sincronizar. Y va a cerrar diciendo que él continúa siendo el dueño de su archivo. Entonces, al día siguiente llega aquí el señor gerente de proyecto, el señor manager, le dice, voy a abrir el proyecto central. No tiene que abrirlo realmente. Él puede tener abierto cualquier proyecto, puede tener abierto la interfaz de usuario, y con esto, aquí en la pestaña de colaboración, le aparece activo un botón que por defecto antes no estaba activo. Eso me refería un poquito con el tema de consumo de recursos. Entonces, esto es otro proyecto, es nuestro proyecto de clase, pero miren que bajo el apartado de colaboración siempre están activos dos botones, mostrar historial y restaurar backup. Usualmente uno va a ver un archivo nuevo en blanco, pues cuando vaya a hacer este tipo de revisiones, pero yo por ejemplo podría decirle show history, muéstrame el historial, selecciono mi modelo central que se llama prueba de red. Estas son las copias de seguridad, las .001, .002. Y acá a esta persona le sale un listado donde dice quién guardó, a qué hora guardó y pues su pequeña acta de comentarios de qué fue lo que hizo esa persona. Entonces él podría llegar y exportar este reporte y ya con eso ustedes tienen su listado de actividades para decir, mira, a lo largo de este mes yo hice todo esto, por ende aquí radico mi cuenta de cobro. Entonces no solamente es trazabilidad para el gerente del proyecto, sino a ustedes también les sirve para saber qué cambios han hecho, qué días han trabajado sobre el respectivo proyecto. En este caso, yo no quiero ver eso, yo lo que quiero hacer es decir, mire, ya tengo que entregar este proyecto y ustedes se dieron cuenta que cuando yo cogí el archivo que se llama usuario 1, miren que ahí les queda el registro de... No, mentiras, olvídenlo, este no es. Voy a copiar el archivo por ahí afuera en cualquier otro lugar. Control X. Lo voy a cortar y pegar. Este no es el central. Prueba red. Este. Control C. Control V. Si yo muevo ese archivo, me pasa lo que me pasó al comienzo de la clase. Me va a salir que este central, porque él reconoce que es un archivo central,
ya no está en la misma ruta, por ende las personas ya no van a poder sincronizar en este archivo. Entonces él me está diciendo que vuelva a guardar como archivo central para poder sincronizar. Entonces yo lo que tendría que hacer primero es decirle archivo, guardar como proyecto, y en las opciones le diría guardar como archivo central, y a partir de esto ya podría la persona venir y crear nuevas copias locales para seguir trabajando. Pero, ¿qué pasa si lo que quiere hacer no es eso? Evidentemente, si uno le manda este archivo, le envía por cualquier medio al cliente o el contratista, pues ese contratista se va a encontrar con todas esas molestias de que esto era un archivo externo, que no lo puede ver, que no lo puede modificar, que le pone problemas. Entonces, si yo quiero desvincular el trabajo colaborativo, yo lo único que tendría que hacer es abrir el modelo, selecciono mi archivo, en este caso selecciono prueba de red y le digo desvincúlelo del central. En este caso, él reconoce que todavía existen unos worksets, unos grupos de trabajo, y me dice, ¿qué quiere hacer usted con eso? Yo podría descartarlos o podría mantenerlos. Entonces acá me está diciendo, yo los puedo mantener en caso de que después quiera convertir otra vez esto en un modelo central. O yo podría descartarlos totalmente, borrar toda la información de worksets, toda la visibilidad, en caso de que lo que quiera hacer es crear un nuevo workset o simplemente un nuevo archivo. Entonces yo voy a seleccionar la segunda opción de descartar los worksets. Él le cambió por tercera vez el nombre del archivo, ahora se llama prueba central-desvinculado, pero ustedes se dan cuenta que aquí yo lo que tengo es un archivo totalmente libre, sin worksets, el cual yo puedo venir, modificar y cambiar cualquier objeto sin ningún problema, porque técnicamente yo desvinculé los objetos, por ende yo soy el nuevo dueño de este archivo. Entonces esto ya lo puedo volver a guardar localmente, el botón de sincronizar está totalmente cerrado. ¿Qué pasa entonces si yo voy a trabajar por internet con alguien que está en otro país? ¿Qué pasa si yo quiero establecer un flujo de trabajo colaborativo con vínculos, no con worksets? Es decir, no, varias personas no se van a meter en este archivo, sino yo quiero crear un modelo federado que tenga arquitectura en un archivo, en un solo IFC, más estructura en otro archivo, más redes hidráulicas en otro archivo. Entonces, ya saben ustedes que el formato IFC, Industry Foundation Classes, es el común denominador de todos los programas BIM. Yo acá podría decirle File, Archivo, Exportar y guardarlo en formato IFC. Y este archivo que voy a guardar lo puede abrir cualquier persona en cualquier ArchiCAD, Allplan, Ecosim, en cualquier programa. O en cualquier visualizador gratuito. Entonces en este caso yo lo voy a guardar ahí en mi partición, en la carpeta D, y él me pregunta por alguna configuración que yo puedo modificar. Entonces hay varias configuraciones, las más utilizadas son las 2x3, y pues ya el IFC4 es un formato relativamente reciente que muchos programas todavía no han adaptado en su totalidad. Entonces mi recomendación es vámonos por el 2x3. Entonces aquí hay unas configuraciones varias como vista o configuración de vistas para coordinación. Hay unas que es manuales de manejo, o hay otro que son los estándares de Singapur. Entonces hay varias cosas por revisar. Uno que es para el COBI, que es el listado de, para mantenimiento. Entonces él acá tiene sus estándares guardados. Por ejemplo, noten que él no, por defecto, él no corta los muros y columnas por piso. Yo podría activar esta opción. Él incluye, en este caso, elementos metálicos. En contenidos adicionales, él sí me está exportando
planos en 2 dimensiones. Él, por ejemplo, exporta las propiedades de objeto, pero en formato IFC él no exporta las propiedades de Revit. Yo podría decirle, por ejemplo, y expórtalos también y guardar esto como un nuevo formato. En este caso estos campos no son modificables porque yo no puedo modificar uno de estos estándares. Yo tenía que copiar o crear uno nuevo para poder cambiarlos. Me está diciendo que el nivel de detalle que va a exportar este modelo es un lot bajo, nivel de detalle bajo. Uh, bueno, ya vimos un poquito el funcionamiento de partes en alguna sesión anterior. Uh, voy a dejar el resto de configuraciones por defecto, pues ustedes las exportarán. Y este archivo IFC que va a guardar, vamos a revisar en D. Entonces acá me está diciendo que está empezando a guardar los elementos. Esto puede tomar algo de tiempo, pero aquí está mi archivo IFC. Entonces este archivo no necesariamente, como les decía, lo tengo que abrir en Revit. ¿Puedo abrirlo? Sí. Digamos que el IFC resuelve un problema de derechos de autor, un problema de propiedad intelectual, y es que yo pasé años, por ejemplo, desarrollando esta familia de ventana, entonces no quiero que nadie tenga esa ventana. ¿Por qué? Porque yo me demoré años de conocimientos y de esfuerzos parametrizándola, por ejemplo, y quiero que la gente solo disponga de la geometría, porque es lo mismo que va a haber construido. Si se la quieren plagiar después de construida, pues que lo hagan, pero yo no les voy a facilitar la vida generándoles el RFA, la familia, para que la tengan ellos. Entonces lo mismo ocurre con el IFC. Él me crea todo esto como un solo gran bloque de visualización donde yo puedo seleccionar cada una de las entidades y me aparecen todos los objetos paramétricos como dimensiones que son, pero yo no puedo modificar esos parámetros, son archivos de solo lectura. Entonces este es mi visor IFC, el que yo estoy manejando y que de pronto un poquito más adelante les haré les mostraré en detalle un poquito más cómo funciona, pero a la larga aquí tengo, por ejemplo, mis archivos de navegación. Yo podría aquí mismo abrir otro archivo o insertar otro archivo IFC, tener una serie de archivos acá federados. Aquí me aparecen vistas, ok, esto es otro tema. Esto era lo que yo les quería mostrar. Aquí tengo, por ejemplo, la opción de generar colisiones. Entonces yo puedo generar un análisis de choques, de interferencias entre diferentes archivos o entre diferentes objetos. Entonces aquí hay unos que vienen por defecto. Detección de choques básicas, estructura versus instalaciones, arquitectura versus ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decirle al programa que corra estos choques. Pero bueno, a lo que iba era esto. Entonces aquí tengo mi formato IFC, lo estoy viendo, esto lo puedo ver muy rápido, esto lo puedo ver en cualquier computador visualizador. Y por ejemplo lo que les estaba mencionando es que yo puedo tocar este objeto y me está diciendo que pertenece al modelo prueba de red, que tiene un nombre, que tiene un estado, que tiene un tipo, unas dimensiones, que tiene unos materiales, que tiene una codificación, lo vamos a revisar en la próxima sesión, que tiene un montón de información, pero yo no la puedo modificar. Es decir, aquí tengo toda la información constructiva, aquí tengo una secuencia que seguramente yo puedo organizar en otro tipo de programas para hacer el 4 y 5D, para hacer nuestra línea de tiempo y nuestros costos, nuestros presupuestos. Tengo entonces localización, un montón de parámetros que seguramente ustedes ni siquiera sabían que existían porque nunca los crearon o modificaron en Revit. Entonces ahí está en qué piso está, están las distancias al siguiente piso, están la coordenada sobre la cual está localizada, aparece cuáles son los materiales, choques, puntos, cantidades base, etcétera, etcétera. Entonces toda esta es la información que lleva el archivo en formato IFC. Si yo hubiese guardado me aparecería también la información de planos bidimensionales, pero pues ustedes se dieron cuenta que en este estándar no existe.
Aquí en mi carpeta pues están cuáles son los objetos de piso 1 y qué información en caso de que yo las quiera separar. Este mismo sistema de archivos federados, este mismo árbol de selección es muy similar al de Navisworks. Me aparece nombre de archivo, nivel asociado, categoría, familia, tipos e instancias. Entonces ahí me aparece toda la información respecto a mi geometría. Ahora, ¿cómo subo ese IFC a la nube? ¿Cómo hago para vincular mi archivo en caso que yo quiera trazar mis redes, que era un poquito lo que les estaba mostrando con el otro archivo? ¿Qué hago si yo quiero trabajar con otra persona y yo quedo de hacer la arquitectura y esa otra oficina quedó de hacer las redes y quedó de hacer la estructura y quedó de hacer el resto del trabajo? Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar aquí el modelo de, bajo el apartado de add-ins, de plugins. Esto era un poquito lo que les decía cuando ustedes instalaron el plugin de OpenBeam. Aquí les activo una cosa que dice colaboración en OpenBeam y ustedes podrían desde acá colaborar con un proyecto nuevo. Una vez ustedes abren acá su cuenta en Beam Server Center, pues lo que ustedes tienen es un home, una ventana de inicio donde les dice ustedes no tienen ningún proyecto o tienen muchos proyectos. Les aparece cuáles son sus contactos. Entonces puede que no tengan contactos, desde que ustedes pueden añadir a las personas de su equipo. Si ya tienen cuenta les va a aparecer en color azulito. Si no tienen cuenta les va a aparecer en color negro y les va a enviar un correo diciendo te han enviado una invitación para colaborar con un proyecto. Entonces aquí está el home, aquí está proyectos, que equivale a esta misma pestaña, y yo podría decirle crear un nuevo proyecto y desde acá lo creo. Ahora, yo no tengo que meterme a la web, yo puedo hacerlo directamente acá. Entonces, desde acá yo estoy conectado a mi cuenta ya de Beam Server y le voy a decir crear un nuevo proyecto que se va a llamar MS2, donde puedo configurar uno, tipo de proyecto, profesional, educacional, qué tipo de proyecto es. Este va a ser una prueba. Opciones de visibilidad. Le puedo decir que es visible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto es llamémosle una red social, una plataforma abierta de colaboración real entre profesionales. Entonces, cualquier persona puede navegar por proyectos y, por ejemplo, ver proyectos que están a lo largo de todo el mundo. Entonces, aquí incluso ustedes pueden acceder a información muy interesante como, pues, como esto, proyectos de vivienda, un proyecto en España o un proyecto que fue trabajado en equipo, 88 viviendas. Entonces yo puedo acceder a ese proyecto y me va a abrir mi plataforma de invitado. Entonces me está diciendo acá, yo soy invitado, obviamente no puedo subir archivos, no puedo descargar archivos, no puedo hacer nada, solamente puedo ver la información que ellos trataron de dejar aquí abierta con sus formatos IFC. Entonces yo puedo empezar a ver vistas, a navegar al interior del proyecto y me doy cuenta que, por ejemplo, me aparece quién es el equipo. Entonces hay una persona, otra persona, otra persona, otra persona y me doy cuenta que ellos no tienen acá su proyecto hidráulico, por ejemplo. Yo soy ingeniero hidráulico. Aquí tienen cargas térmicas, entonces interesante. Pero no tienen, por ejemplo, no sé, un archivo estructural o no tienen un archivo eléctrico. Y yo me dedico a hacer electricidad, me dedico a hacer plomería. Entonces yo les podría a ellos decir enviar solicitud para colaborar en el proyecto y esto se convierte también en una red laboral muy interesante porque pues aquí yo puedo decir, oiga, quiero colaborar con ustedes y yo puedo estarlos ayudando a ellos con la modelación de cada uno de esos subproyectos. Entonces lo mismo, si ustedes dejan su proyecto como abierto, cualquier persona lo puede ver. O solamente sus contactos, o no visible, pues solamente para ustedes.
Entonces, me da igual, lo voy a dejar visible, no visible, solo para mí, o visible para mis contactos y enviarles a ustedes una invitación de una vez para que creen su cuenta en beamserver.center y decirle, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me pida solicitudes para modificar el archivo. Entonces, en caso que les haya dicho visible a mis contactos por gestiones de colaboración cerradas, pues ustedes únicamente podrían ver el archivo. Si le digo abierto a mis contactos, significaría que cualquiera de ustedes puede pedirme trabajo acá. Es decir, oiga, yo quiero modelar, por ejemplo, qué sé yo, el archivo de suministro de agua fría y otra persona dirá, yo quiero colaborar con el archivo de ventilación mecánica y pues podrían hacerlo. Yo podría estar abierto a esas solicitudes. Entonces, igual. Y descripción general. Entonces ya con eso lo único que voy a hacer es decirle aceptar y él me pide que le ponga un nombre al archivo. Entonces en este caso se va a llamar proyecto de prueba casa 01, que fue la que hicimos en nuestra primera sesión. Mentiras, en la primera sesión de ROPRE 4. Entonces, este archivo no tiene ningún vínculo, por tanto esta opción está bloqueada. Y acá hay unas configuraciones que mis recomendaciones déjenlas por defecto. O si quieren pueden también cambiar unos temas de IFC. Es decir, yo puedo decirle incluya, por ejemplo, las propiedades de Revit, incluya las anotaciones, incluya los contornos en 2D. Entonces aquí yo lo único que voy a hacer es decirle aceptar, expórtalo con su formato GLTF también. Y aquí él está haciendo primero todo el proceso de conversión. IFC se ha exportado por completo. La pregunta es dónde lo guardó. Este Beam Server Center se instala por defecto en C, Beam Projects. Ahí está. Él me crea o me asigna a mí un número de usuario y en ese número de usuario están todos mis archivos guardados localmente. Entonces acá me creó el MDC2 con mi archivo IFC que en este caso pesa 900 kilobytes. Yo simplemente, ya saben, puedo abrir este archivo con mi plataforma de Beam Collab. Pero lo interesante es que seguramente si ustedes entran aquí a sus proyectos, se darán cuenta que ahí está MDC. Ahí está mi archivo IFC. Entonces cuando yo entro, ahí estará mi descripción general, toda la parte de trazabilidad. Entonces, ¿qué cambios han hecho? Pues aquí debería salir, pues se demorará algo en cargar mientras termina de subir el archivo, pero pues ahí estaría ya toda la parte de arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, de momento no ha subido archivos, el proceso debe estar acá en actualización. Miren que efectivamente dice subiendo archivo pruebas 01.ifc. Esto depende de mi gran velocidad de conexión. En este caso, pues vamos a refrescar. Ya subió, ya debe estar visible. Y efectivamente, ahí está mi plataforma con toda la información BIM. Entonces ya hay una primera actividad y me está diciendo que acabo de añadir un archivo. Entonces, como voy a utilizar el Beam Server como CDE, como entorno común de datos, Common Data Environment, que es una cosa que pues, tendremos que detallar un poquito más adelante, pues yo le enviaré mi invitación al señor ingeniero hidráulico para que él pueda hacer su trabajo. Entonces yo voy a cerrar ya este archivo, voy a guardarlo y lo cierro. Y entonces el señor hidráulico seguramente va a crear un nuevo proyecto con su plantilla de plomería.
Es un nuevo proyecto totalmente en blanco y lo único que va a hacer es decirle, quiero colaborar, perdón, quiero add-ins, quiero colaborar en OpenBeam. Entonces, bueno, lo primero que me dice es guárdelo porque es un archivo en blanco pero no tiene nombre. Eso sí tengo que admitir, lo olvidé. Entonces vamos a guardar esto como hidrosanitario, también en el escritorio. Y ahora sí le voy a decir colaborar. Entonces él me dice, aquí me logueo con mi usuario de ingeniero, entonces seguramente tendré nombre 2. En este caso yo no voy a crear un nuevo proyecto porque ya me invitaron a uno, entonces yo voy a seleccionar ese proyecto. Aquí me aparecen los míos y a los que yo fui invitado, entonces voy a decir que este es mi proyecto y voy a aceptar. Y me dice póngale un nombre a su IFC, entonces en este caso se va a llamar hidráulica y sanitaria. Aceptar. Y él me dice, oiga, mire, dentro de este proyecto OpenBeam ya existe un archivo que se llama prueba de arquitectura. ¿Desea importarlo a su archivo en blanco? Yo le voy a decir que sí. Entonces él está haciendo dos procesos. Primero, coge todo lo que tengo acá y lo exporta en formato IFC. Y segundo, esperemos a que reaccione. Aquí está, después se va a abrir una pestañita que se llama OpenBeam. El panel de colaboración, que es igual a un panel de propiedades o panel de navegación de proyectos. Noventa y siete, 99%. Y paralelo a eso, ahí le dije que lo exportara. Y paralelo a eso, entonces lo que hizo fue vincularme al formato IFC. Si yo toco esto, ustedes se dan cuenta que me vinculó un modelo de Revit. Ahí dice, modelo de Revit vinculado, que se llama prueba C01.ifc. Entonces, acá en este caso yo ya podría colocarle el pin para evitar que se mueva y empezar a hacer todo mi diseño de redes. Entonces voy muy rápidamente a crear una conexión. Voy a crear aquí un sistema de um, plomería. Entonces vamos a colocar aquí, qué sé yo, un par de sanitarios. Estos son sanitarios de muro. Entonces vamos a colocar 1, 2, 3 y 4. Y ya con esto pues ustedes pueden empezar a hacer todo lo que ya saben hacer respecto a... No quiero seleccionar el link. Voy a hacer un sistema de plomería que se llama suministro agua fría. Generar layout. Entonces acá en settings voy a enviar todo esto por, no sé, por piso, por techo, ustedes decidirán. Yo voy a colocar la base. Entonces voy a decir que, no sé, que el ducto está por aquí afuera para que me genere un layout. Entonces aquí voy a asignar tubería de 1 pulgada como suministro y cambio las soluciones a ver cuál me parece mejor. Esta podría funcionar. Entonces le digo finalizar layout. Ya con eso hice mi trazado de plomería, tal y como ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Voy a pasar aquí a nivel de detalle fino. Y en lugar de enviar correos o en lugar de cualquier modificación de esta instancia, esta persona lo único que va a decir es volver a exportar el formato IFC. Aquí ustedes tienen las opciones exportar IFC o consultar estado de proyecto. En caso que, por ejemplo, el arquitecto abra y le haya cargado el IFC en blanco porque yo no había subido mis cambios, entonces yo podría decirle consultar estado de proyecto y actualizar. Pero en este caso yo lo único que voy a hacer es guardar. Voy a entrar de nuevo a
colaboración. Y esta vez le voy a decir exportar formato IFC otra vez. Y en este caso, pues de nuevo, él va a proceder a hacer el compilado. Entonces, diferente día, diferente archivo, diferente proyecto, mismo tema, misma clase. Este era el pedacito que me faltaba para completar el video. Entonces, pues nada, aprovecho el modelo que hice ahorita en la clase para mostrar el tema. Lo que quedó en teoría, porque se murió el computador en su debido momento, fue esto. Habíamos hecho un esbozo muy grueso sobre las instalaciones hidrosanitarias y lo único que me falta en este punto es decirle add-ins o plugins. Voy a utilizar el OpenBeam otra vez. Resulta que como nosotros ya colaboramos en nuestra nube, en nuestro CDE, entonces lo único que voy a hacer es volver a exportar el archivo IFC. Él me pregunta por exportar links, como decía anteriormente, no lo voy a hacer porque eso me duplicaría el link o me duplicaría la arquitectura o no sé qué clase de error me generaría, realmente no lo he hecho, entonces simplemente le voy a decir aceptar y pues ya en su momento él estará exportación a IFC completa y acá debe aparecer ya el tema de sincronización, es decir, aquí el icono de beamserver.center me dirá que está utilizando el suministro de agua fría, lo está subiendo, ya llegó al 100%. Entonces, en este momento ya podría yo continuar con el ejercicio. Vamos a beamserver.center. Este archivo que yo acabo de subir es proyecto MDC1 Red, que es este. Último cambio hecho hace unos segundos. Entonces, bastante útil poder hacer acá o tener la trazabilidad de las modificaciones realizadas. Entonces, sin mayor complicación, nosotros tendríamos ya acá el vínculo de la arquitectura. Probablemente aquí estoy al interior del espacio. Voy a activar el vínculo con el suministro de agua fría. Entonces ahí aparece un sanitario en la mitad de una sala. Y voy a decirle que el modelo arquitectónico sea transparente. Entonces ya con esto nosotros podemos movernos al interior de nuestro proyecto, de nuestro archivo y pues empezar a visualizar nuestras instalaciones, empezar con el tema de incidencias, con el tema de análisis de choques y demás. Entonces este era como el único tema que quería o que quería terminar porque era lo que nos faltaba para rematar.